Saludo, apreciados compañeros, apreciado compañero Juan, Henry y tutora. Mi nombre es Kevin Leandro Tobar Miranda y pues esta es la tarea 3 en la que vamos a hablar acerca de el lenguaje y cómo se entiende el lenguaje y la verdad para Habermas. Entonces, básicamente, Habermas nos dice que no hay una verdad objetiva, ¿sí? Entonces, él hace una distinción, la borra la distinción entre el mundo intersubjetivo, lo que se experimenta, y el mundo objetivo, lo que existe independientemente de nosotros. Entonces, ¿de dónde se deriva el contextualismo? Se desprende de un giro lingüístico en la filosofía. ¿Sí? Entonces, esto es una tendencia que se enfoca en el predominio del lenguaje en la formación de la experiencia. Eso quiere decir que el lenguaje forma la experiencia, ¿sí? Entonces, ¿esto qué hace? Que la verdad se relativice y la referencia. Entonces, es imposible que se puedan comparar entre diferentes verdades del mundo o formas de concebir el mundo, ¿sí? Entonces, lo que hace Habermas es ver en Wittgenstein y en Heidegger influencias fundamentales en su visión contextualista, porque ambos filósofos, Heidegger y Wittgenstein, vienen a destacar el papel del lenguaje en la constitución de la experiencia humana. ¿Listo? Ahora, mm, con respecto a el texto que plantea García sobre Habermas, nos dice que uno se puede referir a un objeto en el mundo, a varios objetos en el mundo, a pesar de que se describan de formas diferentes en diferentes contextos. Entonces, esto es un término que se denomina invarianza, ¿sí? De la referencia. ¿A qué alude este término? Por ejemplo, el agua hace referencia a una sustancia a H2O. Y son descripciones distintas de lo mismo. Esto es un concepto muy importante para el pensamiento de Habermas, ¿sí? Porque aquí se evita caer en el relativismo. Putnam, que aparece en el texto, él desarrolla una teoría en la que la referencia no depende de las descripciones conceptuales que se tiene acerca de un objeto, sino esto depende de un proceso social en el que se fijan el significado y el sentido de las palabras, ¿sí? Entonces, esta distinción, por ejemplo, entre el agua y el H2O, eh, Habermas la encuentra útil porque le permite defender una teoría en donde la referencia es constante, independientemente de que las variaciones culturales o históricas estén cambiando. Ahora, con respecto a la verdad, él no desea aceptar que haya un relativismo conceptual total, ¿sí? Entonces, Putnam nos dice que no hay objetos independientes de los esquemas conceptuales. ¿Qué quiere decir esto? Que los objetos que no conocemos están siempre mediados por descripciones del lenguaje que usamos, ¿sí? No se puede hablar de hechos sin tener en cuenta el lenguaje que se usa para formular esos hechos. Pero Habermas rechaza esta idea y él defiende que los objetos sobre los que se hacen afirmaciones como el agua o oro existen independientemente de lo que nosotros
describamos. Entonces, esto es un punto muy complejo en la filosofía de Habermas, porque la insistencia en que hay un concepto de verdad independiente del contexto contradice los principales principios del pensamiento postmetafísico que él mismo defiende. Por ejemplo, el primero es el rechazo de la metafísica clásica, en la que se proponen verdades absolutas y atemporales, la aceptación del giro lingüístico, que enfatiza el papel mediador del lenguaje en la constitución del conocimiento. Entonces, a ver, más lo que hace es abordar el concepto de verdad no epistémica para intentar resolver dicha tensión. Él acepta que la verdad debe estar siempre relacionada a procesos de justificación racional. ¿Qué quiere decir? Que algo es verdadero si se justifica racionalmente. Él también defiende que la verdad debe superar estos procesos de justificación. Por lo tanto, no se puede reducir a la verdad a lo que es justificable en el aquí o en el ahora, porque las justificaciones que nosotros poseemos hoy, pues más adelante pueden ser refutadas. Entonces, el concepto de verdad intemporal, esto es un concepto de verdad intemporal que no depende del contexto, es lo que le va a permitir a Habermas mantener su visión de que hay un mundo objetivo común, aunque nuestras descripciones y justificaciones varíen. Entonces, hay una verdad independiente del contexto, ¿sí? Pero esto nos crea problemas en la filosofía de Habermas. Esta noción de verdad atemporal no es un regreso a la metafísica que el mismo Habermas pretendía superar con su proyecto postmetafísico. ¿Qué supone el pensamiento postmetafísico? Que toda verdad debe ser mediada por el lenguaje y es falible. No se puede tener un acceso directo a una verdad absoluta o definitiva, pero la idea de una verdad que sea independiente del contexto, del ambiente, contradice este principio, que lo que hace es reintroducir una forma de realismo que muchos filósofos contemporáneos vienen a rechazar. Habermas defiende una teoría de la verdad universal, que la verdad es universal y válida para todas las épocas. Entonces, cuando se defiende esto, se enfrenta a una tensión de carácter interna en su filosofía. Él busca superar la metafísica y las aceptaciones del giro lingüístico, ¿sí? Pero también quiere mantener un concepto de verdad que sea independiente de cualquier contexto. Entonces, esta tensión, de acuerdo con García, es uno de los desafíos más profundos en el proyecto filosófico de Habermas. Entonces, esta es la cuestión de la verdad, del contexto y del lenguaje para ver más ahora. La posmetafísica tiene un papel fundamental para la filosofía contemporánea, porque replantea cuestiones fundamentales sobre el conocimiento, la verdad y la realidad. Se aleja de las explicaciones tradicionales que proponen verdades absolutas o tradicionales. Entonces, su enfoque, el de Habermas, es de un giro, se basa en un giro lingüístico y el pragmatismo, ¿sí? Entonces, esta es una crítica a las bases metafísicas que indagan por verdades trascendentales e inmutables. ¿Qué quiere decir? Verdades que no son atemporales y que no pueden ser movidas en el tiempo. En cambio, la posmetafísica se centra en un pensamiento contextual, plural, falible, en donde el diálogo y la intersubjetividad permiten una exploración, una indagación constante de dichas verdades, siempre dentro de un marco crítico y revisable.
Entonces, con respecto al contexto colombiano, con respecto al contexto de conflicto, la filosofía de Habermas puede servirnos para ver una interpretación crítica de las posturas de las diferentes personas que sufren el conflicto en el contexto, que los grupos armados, cuál es su interpretación del contexto y cuál es el sentido que le dan al mundo que ellos pretenden crear. Entonces se critica el cómo ellos pueden interpretar su contexto y qué desean, qué están afectando, ¿sí? Y se pone una balanza para no afectar sus intereses, pero para que tampoco se afecten los intereses de las personas que están siendo afectadas. Entonces, básicamente, este es el carácter pragmático de la filosofía de Habermas, cómo podemos poner en una balanza las perspectivas o las verdades de las personas. Básicamente, esta es la filosofía de Habermas.